Hoy vengo a poneros en contexto sobre Squad Busters porque han pasado muchas cosas estos días. Para los que no lo sepáis, Squad Busters es un juego nuevo y súper chuli de Supercell que combina personajes de todos sus juegos, y es donde he estado trabajando desde que me fui de Brawl Stars. Sabemos que Squad Busters va a salir el 23 de abril Squad Busters is launching on April 23rd. en varios países, incluyendo España y México, y que viene cargadito de muchas cosas nuevas. Pero ahora retrocedamos unos días, que fue cuando las redes sociales de Squad Busters empezaron a activarse y empezaron a salir cosas raras, porque claro, todo empezó el 1 de abril, que en muchos países es el Día de los Inocentes, y es uno de esos días en los que no te puedes fiar de nada ni de nadie. Y que Squad Busters pasara a ser vertical, pues no era verdad. Y tampoco lo eran todas las bromas sobre en qué se había convertido el juego que vinieron después. Pero claro, la gente dudaba de si sería coincidencia que saliera información justo el Día de los Inocentes. Pero no, nada fue coincidencia, y de hecho os voy a enseñar toda la información escondida que había en estas bromas y que mucha gente pasó por alto. En este primer vídeo hay 3 cosas. El tronquito este de aquí, que como mucha gente se dio cuenta, indica un hechizo nuevo. Los pollitos que caminan alrededor del pollo fusionado, que no estaban en la beta 1. Y la tercera cosa no os la digo porque aún nadie se ha dado cuenta, o al menos que yo haya visto. Si la descubrís, dejármelo en los comentarios. El Chicken Simulator fue el post del segundo día. Y aquí nada más que había una cosilla, que es este icono de aquí, que se carga y que indica una especie de inventario nuevo que lleva unas llaves que puedes usar en la partida para abrir cofres. El post número 3 tenía también varias cosas, que de hecho mucha gente dice que el profesor Pollo se parece al señor Duolingo y yo no lo veo, no sé. Lo que sí veo y no veía en la anterior beta es a Penny, que efectivamente estará en la versión nueva. Otro detalle es lo que dice la reina arquera, que aquí hay 2 cosas ocultas. Y es que en esta conversación, que nadie parece enterarse de nada, ella dice: a mí lo único que me interesa es mantener mi racha de 20 días. Y 20 días eran los que faltaban para sacar el juego. Y lo otro está relacionado con el concepto de racha. El día 4 venía cargado. Y es esta imagen al estilo Clasharama, que algunos piensan que sugería que se estaban comiendo al profesor Pollo. Pero vaya, aquí estaba el número 23, que es la fecha del lanzamiento suave, que básicamente es sacar el juego en varios países primero. También se veía a una especie del primo gigante que hacía referencia a las megas, que son una unidad nueva, que son grandes y súper guay. Veíamos una playa y al heavy, que indicaban que el nuevo mundo iba a estar basado en Boom Beach. Y algo que nadie comentó, que es este pequeñito de aquí, y que mostraba por primera vez la forma baby de uno de los personajes de Squad. Luego, al día siguiente vino la banda de K-pop, que por cierto, esta se ha convertido en mi canción favorita del mundo mundial, y el easter egg se encontraba en el nombre de la canción. Y es que el anuncio del lanzamiento venía el día 8, que era el día del eclipse total. Si os fijáis en los aspectos de Bea y de la reina arquera, veis que ya se mostraban algunas evoluciones nuevas. Y es que supongo que ya habéis visto en el vídeo oficial, pero ahora todos los personajes de Squad empiezan en una forma pequeña y super cute y evolucionan a lo Pokémon. Para el 5.º día ya estaba súper claro que todo era una broma, y algunas personas empezaron a impacientarse y a pedir noticias reales, que estaban ahí, escondidas, pero estaban. Y fue cuando este post trajo seriedad al asunto. Seriedad. Pero básicamente decía que habían habido quejas sobre las últimas publicaciones y que se estaban tomando medidas. Total, que en este momento se abandonan las bromas, Squad Busters se queda mudo durante un día y yo, en lugar de community manager, pues abro mi propio restaurante de pollo frito vegano, dejando otra pista súper evidente: la fecha y hora exactas del día que íbamos a anunciar el lanzamiento. Y por supuesto, llamando a los menús, igual que las megas y las evoluciones en el juego. Más información de lo que se venía. Que por cierto, el del logo se suponía que era Ilka, el jefe de Supercell. Pero como Ilka tiene una carita tan normal, pues al final el rediseño terminó pareciéndose bastante al original. Pido perdón a los que os creísteis lo del restaurante. Fue tan adorable leer los comentarios, porque además hacía bastante que no publicaba nada y como que os pilló desprevenidos. Y bueno, después de este post ya quedó claro que el día 8 venía un anuncio oficial. Y así fue. El día 8 de abril anunciamos el lanzamiento, que si no habéis visto el vídeo os lo recomiendo porque sale Ryan y te echas unas risas. Y luego ya tenéis el vídeo del día 9 que explica todo lo demás. El contenido, dónde va a ser la beta, que va a ser en Android y iOS. Y bueno, ahora solo queda esperar a que salga el juego y rezar para que lo saquemos global pronto. Adiós.